Marie-Julie Jenny, nacida en 1850 en un humilde pueblo rural del noroeste de Francia, fue una mística católica cuya devoción y experiencias espirituales marcaron profundamente su vida y dejaron un legado de intriga y asombro. Reconocida por recibir revelaciones y mensajes proféticos que atribuía directamente a Dios, sus visiones describieron eventos que aún resuenan en el corazón de muchas personas, tanto por su exactitud como por su carácter inquietante. Entre sus profecías, destacan advertencias sobre el destino de Estados Unidos y sombrías premoniciones sobre los últimos tiempos, que hoy parecen cobrar relevancia con una precisión desconcertante. Estas revelaciones abordaban temas de juicio divino y acontecimientos devastadores que, según ella, reflejaban el alejamiento del ser humano de la gracia de Dios. Marie-Julie vaticinó desastres naturales, como la ruptura de grandes presas que ocasionarían inundaciones en suelo estadounidense, interpretándolos como castigos divinos. Señaló además que estas tragedias no se limitarían a una nación, sino que incluirían a Francia, Europa, la Iglesia y el mundo entero. Mientras algunas de sus predicciones ya se han cumplido, otras esperan su momento, alimentando la reflexión sobre el futuro que nos aguarda. Lo que hace a las visiones de Marie-Julie especialmente notables es su énfasis en las señales que indicarían el deterioro moral y espiritual del mundo, preparando el terreno para un desenlace final. Durante sus estados de éxtasis, no solo recibía orientación celestial, sino que también contemplaba escenas proféticas de eventos globales que aún estaban por acontecer. Entre estas visiones, Jesús le reveló que sería testigo de los primeros castigos divinos, una afirmación que ella vinculó a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, interpretados como el cumplimiento inicial de lo que había sido anunciado. Su vida estaba profundamente entrelazada con su devoción a la pasión de Cristo. Cada día, meditaba sobre una imagen de la crucifixión, solicitada específicamente a su director espiritual, como un acto de conexión espiritual con el sufrimiento de Jesús. Durante un éxtasis ocurrido el 21 de enero de 1877, Marie-Julie afirmó haber tenido una revelación directa del Señor, quien le dijo: «Oh, tú que me amas, mira cómo sufro. Derramo mi sangre divina para pagar por los pecados de Francia. La imagen donde estoy crucificado, sobre la que meditas, te recordará mi sufrimiento. La sangre divina de mis 5 llagas, que acaba de fluir sobre mi cruz, fluirá sobre las 5 llagas de esta imagen. Dile a tu padre que la recoja y ahora regresa a la tierra. Encontrarás mis 5 llagas bañadas en sangre». Estas palabras simbolizan no solo su conexión con el sacrificio de Cristo, sino también la relación entre el sufrimiento redentor y los juicios anticipados para su país y el mundo. Desde hace décadas, muchos creen que el juicio divino ha recaído sobre Estados Unidos, como consecuencia de su progresivo secularismo y abandono de los valores cristianos. Una nación que alguna vez fue vista como bendecida y favorecida por Dios ha sufrido un giro espiritual, apartándose de sus raíces fundacionales. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, fuerzas contrarias a la fe han trabajado para socavar los valores bíblicos que alguna vez guiaron a esta nación, debilitando su autoridad moral. Aunque hubo resistencia inicial, la falta de vigilancia y humildad permitió que el pecado ganara terreno, erosionando la posición de Estados Unidos como faro espiritual. Marie-Julie también señaló que el rechazo de la nación a buscar el perdón de Dios resultó en la pérdida de su favor divino y una disminución de su influencia global. En sus profecías, menciona a figuras como el presidente Trump, describiéndolo como un símbolo en este panorama. Según ella, la decadencia moral del país llegó a un punto crítico con el desmantelamiento de instituciones fundamentales, como el matrimonio y la familia, todo en nombre de una tolerancia que distorsionó con acento agudo la santidad de la creación divina. El valor de la vida humana, esencia misma de la obra de Dios, ha sido relegado en favor de una creciente búsqueda de autonomía personal, dejando a la nación en una encrucijada histórica. A pesar de todo, Marie-Julie afirmaba que el camino hacia la redención aún está abierto, aunque la ventana de oportunidad se estrecha con rapidez. Sus profecías recuerdan que solo a través del arrepentimiento, la humildad y un retorno sincero a Dios, Estados Unidos y el mundo podrían recuperar su favor y evitar mayores juicios. El legado de Marie-Julie Jenny permanece como una advertencia y un llamado urgente. A medida que sus predicciones se desarrollan, el mensaje central es claro: el juicio divino no es un final irrevocable, sino una oportunidad para redimirnos y alinearnos nuevamente con la voluntad de Dios.
La esperanza de redención persiste, pero depende de la disposición del ser humano para aceptar la gracia divina antes de que sea demasiado tarde. Las plagas, como la reciente pandemia de COVID-19, representan más que meros fenómenos naturales, son advertencias de que Dios ha apartado su rostro de la humanidad. Estas tragedias no surgen por azar, sino que son consecuencias directas de nuestras acciones colectivas, reflejando el distanciamiento de los valores que nos unen a Él. Solo al volvernos hacia Dios con arrepentimiento sincero y abrazar los principios bíblicos, podemos encontrar redención y acelerar el tan anhelado regreso del Señor. El castigo divino no es un acto arbitrario, sino una respuesta directa a la deshonra de la santidad de la vida. La historia de Estados Unidos está marcada por eventos de violencia que, como los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, dejaron cicatrices imborrables. Este acto, que mató a cientos de miles de inocentes y dejó secuelas devastadoras, se percibe como un juicio divino, no solo por la pérdida de vidas humanas, sino por lo que simboliza, una humanidad capaz de actos profundamente inhumanos. Además, el país ha sido señalado por abandonar el amor de Cristo, reemplazándolo con una devoción idólatra a la patria. En lugar de seguir el Evangelio de la salvación, ha adoptado un «evangelio» de nacionalismo, confundiendo el verdadero mensaje de Dios con un ideal patriótico distorsionado. Bajo el pretexto de difundir su amor, Estados Unidos infligió sufrimiento a las poblaciones indígenas a través de la colonización, destruyendo culturas enteras mientras glorificaba sus propios ideales. Al hacerlo, perdió su brújula moral y se desvió de la esencia de las enseñanzas divinas. El juicio también recae sobre la nación por no amar a aquellos que son diferentes, negándoles la gracia que Dios nos otorga a todos. Persisten la arrogancia y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, reflejando una falta de aprendizaje de las lecciones del pasado. Como un ciego guiando a otros ciegos, el país impone exigencias a otros mientras falla en cumplir sus propios estándares. Este orgullo colectivo lo aleja de la redención, acercándolo, en cambio, al juicio inevitable. La profecía de las 2 noches de oscuridad. Marie-Julie Jenny recibió una revelación inquietante conocida como las 2 noches de oscuridad, que servirían como advertencia previa a los 3 días de oscuridad. Estas 2 noches simbolizan un preludio de la ira divina, un anticipo del castigo final. Según la profecía, durante este período, la tierra será envuelta en completa oscuridad durante 2 días y 2 noches, acompañada de fenómenos atmosféricos apocalípticos. El cielo se teñirá de colores antinaturales, como púrpura y rojo, y descenderá tan bajo que oscurecerá incluso los árboles más altos. Estos, a su vez, se secarán y quedarán estériles durante 1 año. Las lluvias traerán consigo un hedor insoportable, parecido al del granizo quemado, dejando marcas en todas las superficies que toquen. La tierra se verá envuelta en una lluvia negra y aterradora, que no afectará a los alimentos de los fieles pero inspirará terror en toda la humanidad. Durante esta oscuridad, el aire estará cargado de disturbios violentos y lamentos desgarradores. Nadie podrá moverse, ya que la justicia divina cubrirá la tierra. En medio de esta penumbra, solo las velas de cera bendita hechas de cera de abeja pura proporcionarán luz. Este detalle subraya la importancia de la pureza y la fe inquebrantable en tiempos de prueba. Un llamado a la preparación espiritual. Estas 2 noches de oscuridad son más que una advertencia. Son una última muestra de la misericordia divina. Representan una oportunidad para reflexionar, arrepentirse y renovar la fe antes de que llegue el juicio final. Las velas de cera bendita no son solo una fuente de luz física, sino un poderoso símbolo de la fe pura que debe arder en los corazones de los creyentes para resistir las adversidades venideras. Los ataques demoníacos contra Marie-Julie. La vida de Marie-Julie no estuvo exenta de desafíos, pues fue objeto de ataques demoníacos implacables, especialmente después de recibir los estigmas. Nuestra Señora le advirtió que el mal intentaría destruirla para impedir su misión, y estas pruebas no tardaron en manifestarse. Desde ataques físicos que dejaban su cuerpo marcado con cortes y moretones, hasta intentos de profanar sus sacramentales, el diablo empleó todos los medios posibles para debilitarla. Sin embargo, estas heridas no se infectaban y sanaban rápidamente con agua bendita, una prueba de la protección divina que siempre la rodeaba. Los objetos sagrados en su posesión, como rosarios y crucifijos, eran arrojados al suelo o desaparecían, pero Marie-Julie permanecía firme en su fe.
Incluso los ataques se extendían a quienes la rodeaban, mostrando la magnitud de la malicia demoníaca. Más allá de los tormentos físicos, Marie-Julie enfrentó pruebas psicológicas y espirituales aún más aterradoras. El diablo se le aparecía en formas monstruosas, amenazándola con la condenación eterna en un intento de infundirle terror. Sin embargo, su fe permaneció inquebrantable. Estos intentos fracasaron, y su vida se convirtió en un testimonio vivo del poder redentor de Dios y la fuerza de una fe pura ante cualquier adversidad. El legado de Marie-Julie Jenny nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos desalentadores, la fe, la humildad y la pureza espiritual son nuestras mayores armas contra las tinieblas. Cuando el miedo no logró quebrantar la voluntad de Marie-Julie, el diablo recurrió a métodos más astutos, disfrazándose de un joven apuesto que le ofrecía riquezas, curas milagrosas y promesas de una vida tranquila a cambio de su obediencia. Sin embargo, Marie-Julie, firmemente arraigada en su devoción a Dios, rechazó todas estas tentaciones. Se mantuvo firme en su rechazo a las comodidades terrenales, confiando en que su misión divina no se vería comprometida por los atractivos mundanos. El discernimiento espiritual de Marie-Julie. El enemigo también intentó confundirla al aparecer como ángeles o santos, pero Marie-Julie poseía un agudo discernimiento espiritual que desmanteló rápidamente estas ilusiones. Cada aparición era puesta a prueba, buscando signos que confirmaran su origen celestial. Si la visión emanaba un amor sincero por el Sagrado Corazón de Jesús, sabía que provenía de lo alto. De lo contrario, los impostores eran fácilmente desenmascarados por detalles reveladores, halos sin luz, símbolos distorsionados de la cruz o respuestas evasivas a sus preguntas espirituales. Frente a estos engaños, su fe era tan fuerte que bastaba una palabra suya para que las falsas apariciones huyeran, incapaces de sostener su engaño ante la pureza de su alma. San Miguel y la protección celestial. Durante los momentos más intensos de sus pruebas, San Miguel Arcángel intervino para restaurar los objetos sagrados que el diablo había robado, dándole un breve respiro. Sin embargo, esta paz fue solo temporal. En enero de 1875, el diablo intensificó sus ataques, disfrazándose de sacerdote. Marie-Julie, al notar la ausencia de la cruz en su estola, identificó inmediatamente el engaño. En este disfraz, el diablo intentó ofrecerle una hostia, pero ella, con discernimiento, la rechazó, entendiendo el peligro que podría haber encerrado. En otras ocasiones, trató de forzarla a consumir sustancias repugnantes, como sangre envenenada o hierbas amargas, pero nunca logró vencerla. Fue solo gracias a la intervención de su director espiritual, el padre David, quien realizó un exorcismo, que pudo recibir la sagrada comunión que el diablo había intentado impedirle. El sufrimiento como sacrificio redentor. Para Marie-Julie, estos ataques no eran meras pruebas físicas, sino oportunidades para ofrecer sacrificios por la salvación de las almas. Su sufrimiento, lejos de ser una carga, era una forma de unirse al sufrimiento de Cristo, y ella lo aceptaba con humildad. Cada prueba, por dolorosa que fuera, la veía como una parte de su misión divina. Durante sus éxtasis místicos, incluso el dolor físico parecía desaparecer, y su cuerpo permanecía insensible a las quemaduras, pinchazos o intensas luces que la rodeaban, lo que evidenciaba la profundidad de su unión con Dios. Los dones sobrenaturales de Marie-Julie. Uno de los fenómenos más asombrosos de su vida espiritual fue su capacidad para distinguir entre objetos bendecidos y no bendecidos. En sus éxtasis, podía identificar instantáneamente la santidad de un objeto, besándolo con reverencia si estaba consagrado o ignorándolo si no lo estaba. Un ejemplo notable ocurrió el 18 de octubre de 1877, cuando un sacerdote le ofreció una imagen que no estaba bendecida. Marie-Julie permaneció inmóvil, sin mostrar ninguna respuesta, hasta que su director espiritual la bendijo. Inmediatamente después, comenzó a besarla fervorosamente, demostrando su profunda reverencia por lo sagrado. Otro episodio significativo involucró una reliquia que identificó como un fragmento de la lanza que atravesó el costado de Cristo. Marie-Julie reconoció que contenía un pedazo del corazón del Señor, confirmando lo que su dueño solo había sospechado. Estas revelaciones, junto con su habilidad para discernir la autenticidad de reliquias y sacramentales, no solo reforzaron su conexión con lo divino, sino que también asombraron a quienes la rodeaban. Interacciones celestiales.
Marie Julie fue frecuentemente visitada por figuras celestiales, siendo nuestro Señor y Nuestra Señora sus visitantes más frecuentes. El Espíritu Santo también se le apareció en forma de paloma o llama de fuego. Además, varios santos le ofrecieron guía y consuelo. A menudo, estas interacciones corregían errores históricos sobre la vida de los santos, proporcionando detalles que se habían perdido o tergiversado con el tiempo. Un encuentro particularmente memorable ocurrió con San José. Con el tiempo, Marie Julie desarrolló una relación tan cercana con él que, durante un éxtasis el 1 de abril de 1880, bromeó con él juguetonamente, pidiéndole favores con insistencia. Nuestro Señor, con una sonrisa, intervino para poner fin a la escena, rescatando a San José de sus persistentes súplicas. Este momento no solo muestra la cercanía de Marie Julie con los santos, sino también la familiaridad y confianza que marcaban su relación con la Sagrada Familia, trascendiendo la formalidad y mostrando la humanidad de la vida espiritual. Las profecías de Marie Julie Jenny. Las profecías de Marie Julie Jenny no solo se limitaban a su contexto local, sino que se elevaban como advertencias universales, anticipando eventos que marcarían el destino espiritual y moral del mundo. Al igual que las revelaciones dadas a la Madre Mariana de Jesús Torres en Quito, Ecuador, siglos antes, los mensajes de Marie Julie anticipaban una serie de crisis globales. Entre estas predicciones se destacaban el ascenso del secularismo, la expansión de sociedades secretas como la masonería y los ataques frontales contra la fe y la moralidad. Estas visiones, que se resonaron con los eventos devastadores de los siglos XIX y XX, reflejan una narrativa divina que busca redirigir a la humanidad hacia sus raíces espirituales, instando a un retorno a la verdadera fe antes de que sea demasiado tarde. Las profecías de Marie Julie Jenny, conocidas por sus advertencias dramáticas y contundentes, ofrecen una crítica feroz al secularismo y a la influencia de la masonería en la sociedad moderna, en especial dentro de las democracias occidentales. En sus visiones, denuncia el alejamiento de los principios cristianos y el desprecio hacia la fe católica, un fenómeno que ella asociaba con el crecimiento del secularismo y las sociedades secretas como la masonería. La Cámara del Infierno, como ella denominó a la Cámara de Diputados francesa, es un claro ejemplo de este rechazo hacia los valores espirituales fundamentales. Sus advertencias no solo apuntaban a la corrupción dentro de las instituciones políticas, sino también a las distorsiones en las prácticas litúrgicas y la moralidad pública que acompañaban a estos cambios. Según las revelaciones de Marie Julie, estos desvíos no solo precipitarían la caída espiritual de Francia, sino que desencadenarían una purificación global, afectando a todas las naciones que se apartaran de Dios y su orden divino. Francia como epicentro del castigo divino. Marie Julie identificó a Francia, conocida como la primera hija de la Iglesia, como un punto central en el juicio divino. Esta nación, que había sido un bastión de la fe, se desvió de su misión espiritual y, como resultado, se convertiría en el epicentro de los castigos divinos. Las ciudades de París y Marsella, según sus visiones, simbolizarían este rechazo, siendo señaladas como los lugares donde los juicios comenzarán y desde donde se esparcirán al resto del mundo. Este destino no solo afecta a Francia, sino que refleja una crisis espiritual global, en la que la humanidad entera se ve amenazada por el materialismo y la indiferencia religiosa. El mensaje de advertencia y esperanza. A pesar de la gravedad de las profecías de Marie Julie, hay un mensaje subyacente de misericordia y esperanza. Dios, en su infinita misericordia, otorga un tiempo de gracia, un período durante el cual la humanidad puede arrepentirse y renovarse espiritualmente antes de que se cumpla el juicio divino. Este tiempo no solo es una oportunidad para la salvación individual, sino también para la restauración de las naciones, invitando a los pueblos a regresar a una vida centrada en la fe y en el cumplimiento de la ley divina. Los 3 días de oscuridad y la purificación global. Uno de los elementos más impactantes de las visiones de Marie Julie es la profecía de los 3 días de oscuridad. Este período catastrófico, según las revelaciones, envolverá al mundo en tinieblas, durante el cual ocurrirán fenómenos sobrenaturales, como lluvias de sangre y desastres naturales, como instrumentos de purificación. La devastación será inmensa, y muchos perecerán, pero el propósito de este castigo no es el fin, sino la preparación de la humanidad para una renovación espiritual. Tras este sufrimiento, emergerá un Rey Santo, un líder ungido por Dios, que restaurará la moral y la verdadera fe en todo el mundo. El debilitamiento de la Iglesia y sus consecuencias.
Marie Julie también identificó la crisis interna de la Iglesia como un factor clave que agravaría la situación global. Tras el Concilio Vaticano II, señaló que los cambios en las prácticas litúrgicas y la disminución de oraciones poderosas, como la de San Miguel Arcángel, debilitaban las defensas espirituales de la Iglesia frente al mal. La indiferencia de los fieles hacia la batalla espiritual también contribuyó a esta crisis, no solo dentro de la Iglesia, sino en toda la humanidad, desorientada por la falta de fe y el abandono de los valores divinos. Eventos contemporáneos como reflejo profético. Algunos de los acontecimientos contemporáneos parecen ser un reflejo de las visiones de Marie Julie. Por ejemplo, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, que ha sido vista como sacrílega y antirreligiosa, refleja la rebelión moral y espiritual predicha por la estigmatizada. La recreación de la Última Cena con figuras desnudas y la aparición de la diosa sin cabeza durante la ceremonia se interpretan como símbolos del rechazo de la humanidad a lo sagrado. Para aquellos que creen en las profecías de Marie Julie, tales actos no son simples manifestaciones artísticas, sino ofensas que incitan el juicio divino. El sufrimiento del Papa y la restauración final. Otra de las visiones de Marie Julie es el sufrimiento del Papa durante los tiempos de tribulación, que simboliza tanto los desafíos internos de la Iglesia como las pruebas personales del pontífice. Uno de los episodios más dramáticos es la visión de su huella en el altar reducida a cenizas, que simboliza la devastación espiritual que enfrentará la Iglesia. No obstante, después de este período de sufrimiento, las profecías anuncian la restauración de la fe bajo el liderazgo de un Rey Santo, quien guiará a la humanidad hacia una nueva era de armonía espiritual y verdadera devoción. Un llamado urgente a la acción. Más allá de las predicciones de desastres, las profecías de Marie Julie Jenny son, en última instancia, un llamado urgente al arrepentimiento y a la renovación espiritual. La humanidad debe regresar a Dios, renovar su fe y vivir en comunión con su voluntad divina antes de que se cumplan los juicios definitivos. La promesa de esperanza y salvación sigue vigente. Aquellos que se mantengan firmes en la fe encontrarán refugio, incluso en los tiempos más oscuros, y participarán de la restauración espiritual que viene tras la purificación. Las visiones de Marie Julie Jahenny, especialmente la profecía de los 3 días de oscuridad, representan una de las imágenes más poderosas y aterradoras dentro de sus revelaciones. Este evento cósmico, aunque aterrador, se presenta como una purificación necesaria para el mundo, simbolizando la purga tanto física como espiritual de la humanidad. Durante este período de oscuridad total, se desatarían fuerzas infernales, pero la única protección serían las velas benditas y una fe sincera. Los justos, aquellos que mantengan su fe inquebrantable, serán los que encuentren refugio, mientras que los impíos serán separados en el juicio divino. Así, este cataclismo no solo serviría como una limpieza del planeta, sino también como un medio para purificar las almas, asegurando la restauración de la humanidad. Esperanza en medio del juicio. A pesar de la severidad de estos eventos, el mensaje de Marie Julie es uno de esperanza. Ella no presenta las tribulaciones como un castigo final, sino como un preludio necesario para la restauración divina. Tras la purificación, se anticipa la llegada de un Rey Santo, un líder elegido por Dios, que guiará a la humanidad hacia una nueva era de paz, justicia y verdadera fe. Este monarca, simbólicamente representando la intervención divina, restaurará el orden espiritual en el mundo y traerá consigo una renovación completa de la fe. Un llamado al arrepentimiento y la fe. En el corazón de sus profecías se encuentra un fuerte llamado al arrepentimiento. Marie Julie insta a los fieles a prepararse espiritualmente, fortalecer su relación con Dios mediante la oración, la penitencia y la vigilancia. Los sufrimientos venideros no deben verse como un castigo punitivo, sino como una oportunidad para regresar al camino de la verdad y la gracia divina, reforzando la idea de que el sufrimiento tiene un propósito redentor. Triunfo del bien. Al final de su visión, la narrativa asegura que el bien prevalecerá sobre el mal. Aunque la Iglesia atraviese sus pruebas más oscuras, se levantará más fuerte y pura, con una fe renovada. El triunfo del bien, representado en la victoria de la luz sobre la oscuridad, unirá a la humanidad bajo el designio divino. Para aquellos que permanezcan fieles, existe la promesa de redención, un futuro de paz y santidad. La vida de Marie Julie, una unificación con el sufrimiento de Cristo. La vida de Marie Julie fue un reflejo profundo de su unión con Cristo a través del sufrimiento.
Ella compartió los estigmas de la pasión de Cristo, un signo místico de su participación activa en el plan redentor de Dios. A través de su sufrimiento, Marie Julie ofreció constantemente su dolor por la conversión de los pecadores, un acto que subraya su disposición inquebrantable a abrazar su cruz por el bien de la humanidad. Este sacrificio no solo se limitó a sus sufrimientos físicos, sino también a las batallas espirituales intensas que enfrentó contra las fuerzas del mal, en las que la protección divina siempre estuvo presente. Batallas espirituales y discernimiento. Durante su vida, Marie Julie enfrentó asaltos espirituales por parte del diablo, quien intentó desviar su camino. Sin embargo, ella demostró una notable capacidad para discernir las falsas apariciones y mantenerse fiel a su llamado. Esta capacidad para poner a prueba a los espíritus, solicitando pruebas de su autenticidad mediante el amor al Sagrado Corazón, se convirtió en una herramienta clave en su misión espiritual, evidenciando su fortaleza interior y su profunda conexión con la protección divina. Visiones proféticas y misión espiritual. Las visiones de Marie Julie no solo anunciaban tiempos de gran tribulación y purificación, sino que también proporcionaban una guía para la restauración espiritual. Los 3 días de oscuridad, aunque dramáticos, se inscriben dentro de un plan más amplio de renovación. Después de este período de oscuridad, un Rey Santo liderará la humanidad hacia una era de paz, restaurando la fe y la unidad de la Iglesia. Legado de esperanza y preparación espiritual. El legado de Marie Julie no se limita a sus profecías, sino que es un llamado a la preparación espiritual y al fortalecimiento de la fe. Su vida y sus visiones nos recuerdan que, incluso en tiempos de crisis, el sufrimiento es un medio para alcanzar la redención. La fe, la oración y la penitencia son las claves para enfrentar las tribulaciones venideras, con la certeza de que el bien prevalecerá al final. En sus profecías, Marie Julie deja un mensaje claro. La victoria final pertenece a Dios, y aquellos que perseveren en su fe serán restaurados en su gloria divina.